Saludos, saludos. Ojalá me puedan estar escuchando. ¿Me escuchan? Buenas noches a todos y a todas. Saludos, ¿me escuchan? Sí, qué bueno, qué bueno. Hoy parece que no es el mejor día para conectarse a la internet. Justo estaba hace unos minutitos atrás conectado con unos amigos eh, y todo estaba funcionando bien y de repente, pues, bueno, nada, hay cosas de las que no tenemos control. Pero de todos modos, no me quería ir sin pasar por alto este momento y saludarles y darle gracias a Dios, porque Él siempre está presente, porque el Señor nunca nos abandona y Él nos sostiene. Así que habíamos grabado la experiencia del día de hoy, intentamos subirla, pero tal parece que el ancho de banda pues hoy no nos favorece o tal vez, eh, no sé, no soy tan técnico para estas cosas, pero si me escuchan y me ven ahora, pues yo lo agradezco. Me he movido a otro lugarcito aquí en el mismo comedor para poder compartir con ustedes este ratito y darle gracias al Señor y que Dios siempre está presente. Encontré en estos días una versión de confirmación del Catecismo de Estudio y quizás algunos de ustedes han visto este documento producido por la Iglesia Presbiteriana y es un documento bastante interesante porque está hecho para personas, digamos, que están comenzando en los caminos de la fe, pero tan pronto me puse a leerlo y a repasarlo, me di cuenta que hay muchas cosas del principio del camino de la fe que uno va olvidando y aún las cosas más básicas y más sencillas ¿verdad? Se van yendo a otros lados, se van mezclando con otro montón de información y una de las preguntas al final preguntaba qué significa la palabra amén. Amén. Y nosotros utilizamos mucho esa palabra en nuestras iglesias porque es una forma de afirmar, es una forma de completar una oración o inclusive a veces como de estar de acuerdo, es como decirle a la persona, sí, amén, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Es una forma también de conciliar. Y este catecismo, precisamente una de las cosas que habla es acerca del significado de esta palabra amén. Y hoy, mientras estaba haciendo varias cosas a la misma vez, estaba hojeando este libro de catecismo que me parece súper interesante, que en algún momento lo podamos retomar como un tipo de estudio y quizás dialogar acerca de él. Y cuando habla de la palabra amén, dice amén significa así sea o que así sea, es decir, con una ratificación cuando terminamos una oración y decimos amén, eh, no solamente, ¿verdad? Estamos diciendo que terminamos la oración y ese es el punto final. Aquí el amén es también como decir todo lo que yo he dicho previamente, todo lo que he pedido en fe a lo largo de esta oración. Espero que así sea. Lo pongo en tus manos, Señor. Espero en ti, ¿verdad? Y está ese elemento de la esperanza y precisamente eso es lo que dice el catecismo, dice, amén expresa nuestra completa confianza en el Dios Trino, nuestra completa confianza en el Dios Trino. Y me gustó mucho eso, me gustó recordar la importancia de que cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos algo con fe, y decimos así sea, Señor. Estamos poniendo todo nuestro anhelo, todos nuestros sueños en las manos del Señor y también estamos diciendo, Señor, que así sea conforme a tu voluntad, ¿verdad? No es te estamos dando una orden
o no estamos diciéndote cómo es que tú tienes que actuar, sino que simplemente así sea. Yo confío que mis planes, que mis calendarios, mis agendas son buenos, y es bueno tener una agenda de vida, es bueno planificar, mirar hacia el futuro, y eso es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Yo creo que todos los días uno se levanta y uno tiene ánimos de hacer nuevas cosas o lograr otras metas. Hoy yo me propuse, ¿verdad?, lograr varias cosas. Unas las logré, pero otras, aunque no las he logrado, ya desde hoy me estoy preparando para mañana lograrlas. Así que como cada día trae su afán y cada día eh, nos permite, ¿verdad?, tener una cierta cantidad de horas, usarla sabiamente, usarla como parte del propósito de la vida. Yo creo que es lo que nosotros hacemos en ese amén. Es decir, Señor, mañana yo quiero lograr tal tarea, Señor, mañana yo quiero eh, aprender algo nuevo, Señor, mañana yo quiero sacar un tiempo de oración y de búsqueda. Señor, mañana yo quiero enfrentar esa noticia que quizás he dejado postergada por tanto tiempo. Mañana no tiene por qué ser un mañana aterrador. Mañana no tiene por qué ser un día lleno de miedos y temores, sino que mañana también puede ser un día lleno de esperanza, puede ser un tiempo donde nosotros buscamos ese favor del Señor y caminar en la confianza. Y quizás hoy por la noche, cuando terminemos de reflexionar este tiempo y de conversar, sería bueno que en esta noche, cuando hagamos esa breve oración que hacemos en la noche, a veces estamos tan cansados que decimos el amén al otro día, ¿verdad? Empezamos la oración en la noche y terminamos al otro día, decimos amén cuando nos levantamos. Eh, pero poner nuestros planes, nuestras vidas en las manos del Señor es una forma de nosotros vivir la vida cristiana, y a la misma vez poner nuestras ansiedades, todo eso que nos afecta, todo eso que puede producir en nosotros, no sé, quizás esa costumbre, esa ansiedad, ese miedo al mañana, y aprendemos a tenerle miedo al mañana. Yo creo que eso es algo que en esta pandemia hemos aprendido, a tenerle miedo al día de mañana, porque los números, porque las estadísticas, ¿verdad? Y cada día muchas personas, sé de muchas personas que lo primero que hacen es, vamos a ver cómo están las estadísticas globales en Puerto Rico de contagios, de muerte, y ese vivir apegados a eso, ¿verdad?, genera sin duda alguna una ansiedad, aun cuando nosotros, ¿verdad?, estemos viviendo en distanciamiento social y hayamos tomado todas las medidas requeridas para que estemos, ¿verdad?, seguros dentro de ese paréntesis. Eh, pero decir amén es decir, Señor, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo a mi familia. Amén, Señor, en tus manos pongo a mi mamá, a mis padres, a mi hermana, a mis sobrinas. Amén, Señor, en tus manos pongo a mi esposa, pongo a, a mis feligreses, a los hermanos de la fe, tanto los de mi iglesia local como los de otros hermanos y hermanas que conozco y amo. Amén, es decirle al Señor que tu favor sea sobre ellos, que tu gracia les sostenga día a día, y lo menos que espero, Señor, es que tú les sostengas, que tú les favorezcas, y si algo malo va a acontecer o algo negativo va a acontecer, también digo amén, en el sentido de que atravesemos esos días difíciles con la ayuda y el favor de Jesucristo. También dice por aquí, esperamos, eh, amén, expresa nuestra completa confianza en el Dios Trino, el Dios del pacto de Israel. Fíjense, y yo nunca había enlazado ese amén con el pacto, y yo creo que cuando leí estas palabras, y yo estoy hablando, mi hermano, de un parrafito insignificante, y yo he estado rumiando este parrafito durante el día de hoy, pensando en todas las implicaciones que tiene.
para nuestra vida de fe, vivir al amparo de un Dios que hace pactos, de un Dios que sabe eh, empeñar su palabra y cumplirla y con su pueblo. Dios es Dios de pactos porque Él es quien favorece ese pacto, quien nos da ese pacto de compañía, de sostén, de salvación, y Él es también quien nos sostiene. En algún momento de mis estudios teológicos, yo pensé siempre que los pactos, como todos los acuerdos humanos, eh, requerían de dos partes y en efecto los pactos requieren de dos partes. Pero una de las cosas que yo aprendí en mis estudios y mientras examinaba la escritura es que de las dos partes de este pacto entre Dios y la humanidad, la parte de la humanidad siempre falla en algún momento. Nosotros no somos capaces ni suficientes de cumplir nuestra parte del pacto. Imagínense, son nuestras promesas humanas y las hacemos a medias. Imagínense las promesas que le hacemos a Dios, qué sé yo, de amar a nuestros semejantes, de no mentir, de no codiciar, de no anhelar las cosas de los demás, de no levantar falso testimonio, de no tener ídolos. Cuando miramos, ¿verdad?, ese decálogo, esos 10 mandamientos que resumen en gran medida nuestra relación con Dios y con los demás. No sé si usted se ha fijado, pero los primeros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los otros 5 mandamientos, es decir, del 6 hasta el 10, tienen que ver con nuestra relación con los demás. Y esas son las dos piedras de los mandamientos. Y cuando se trata de nuestra relación, el pacto que hacemos con Dios es a no tener ídolos delante de nosotros, es a guardar un tiempo de reposo también, guardar un tiempo para adorar, un tiempo para servirle, y eso es parte de los mandamientos, como lo son también el no codiciar, el no levantar falso testimonio, el no asesinar, y así sucesivamente, el no robar. Bastante, ¿verdad? Bastante eh, importante para nosotros hoy día, es relevante hablar sobre ese mandamiento, porque parece que a muchos de nuestros líderes se les ha olvidado que eso es parte de lo que Dios demanda de nosotros los creyentes. Y aun cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que somos cristianos, rompemos nuestra parte del pacto. Y nuestra parte del pacto siempre quedará en entredicho. Nuestras palabras siempre quedarán incompletas. Y quizás el pacto nos ayuda a recordar la importancia que tiene el que nosotros reconozcamos que este pacto, aunque somos dos partes las que participamos, en el caso de Israel y el Dios de Israel, Israel no cumplió con su parte. Del mismo modo que nosotros en tantas ocasiones y en repetidas ocasiones tampoco cumplimos con nuestra parte. Por lo tanto, este pacto bilateral al final, y eso fue una de las lecciones que recuerdo, yo estaba en mi segundo año del seminario y leyendo y pues estudiando me di cuenta que al final es un pacto unilateral. Dios es el que hace el pacto, Dios extiende el pacto, Dios sostiene su lado del pacto y Dios hace posible que nosotros completemos nuestra parte del pacto. Por eso el texto del Evangelio, del lado de la Escritura, nos recuerda diciendo que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Lo que eso quiere decir es que aunque nosotros no cumplamos nuestra parte del pacto, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios que nos llamó desde la eternidad, que sabía que con nuestras vidas había un propósito, el que nos predestinó y nos llamó y nos abrazó para gloria de su nombre, porque eso es lo que somos creación para glorificar su nombre. Hizo posible que tú y yo hagamos nuestra parte del pacto, la completó, pues no miró nuestra imperfección, no mira nuestras fallas, no mira las veces que nosotros hicimos como Jonás, que en lugar de seguir en pos de ese llamado a proclamar
empezamos a dudar, empezamos a buscarle las 5 patas al gato, tratamos de explicar la voluntad del Señor. Es más, de explicarle a Dios sus propias palabras. Eso es lo que hace Jonás. Jonás trata de reinterpretar lo que Dios le dijo. Dios le había hablado de manera muy clara, muy concisa. Vete a Nínive. Yo creo que no hay nada más claro que eso, ¿verdad? Y yo creo que cuando este profeta y trata, ¿verdad? Jonás trata de huir de la voluntad del Señor, lo hace pensando que cuando Dios nos dice algo, nos da cierta flexibilidad para que interpretemos nuestra parte del pacto. Y Jonás es un libro interesante porque Jonás es un profeta con el cual nosotros podemos hablar de un pacto incompleto, pero que se completa únicamente por la gracia divina del Señor. Dios hace posible su parte del pacto. Dios completa la parte del pacto. De hecho, cuando el profeta llega y tiene que promulgar juicio sobre Nínive, Dios parece cambiar de parecer y le dice al profeta, no vas a declarar destrucción, sino que le vas a dar una oportunidad para que oren, para que ayunen y se arrepientan. Él no quería, al principio no quería seguir la voz de Dios y ahora que la sigue a regañadientes, no quiere de ninguna manera declarar y confesar las palabras de Dios a su pueblo. Y ahí estamos retratados todos de algún modo. Tú y yo tenemos una tensión con el Creador y esa tensión la vivimos a diario, la vivimos en nuestras vidas y no está mal que la podamos reconocer, no está mal que nosotros nos preguntemos a veces y nos hagamos preguntas difíciles. Eh, la fe implica que nos hagamos preguntas difíciles también. Eh, si no nos hacemos preguntas difíciles, pues nuestra fe pues ha quedado todavía en la orilla. Yo creo que las preguntas difíciles llegará el momento en el que tengamos que buscar una coherencia a nuestra fe. Eh, hay teólogos históricamente, ¿verdad? Lo que llamamos la patrística de la iglesia, los padres de la iglesia, aquellos que escribieron sobre la fe en los primeros siglos de la cristiandad y trataron también de buscar la coherencia porque en la medida que nosotros hablamos de un Dios de amor, pero por el otro lado vemos el hambre, vemos la violencia, vemos como el justo es aplastado, ¿verdad? Se levantan preguntas sobre cuál es la coherencia que hay sobre estos asuntos. Y eh, San Agustín, por ejemplo, lo intentó, y Santo Tomás también fue uno de los que más lo intentó, trató de darle coherencia a la fe. Y Santo Tomás hablaba que nosotros tenemos una fe que busca entenderse. Y a mí me gustó mucho esa frase de Santo Tomás, porque, o de Tomás de Aquino, porque nosotros no dejamos a un lado nuestro entendimiento, nuestra capacidad para pensar, para reflexionar. Lo mismo le pasa a Jonás, lo mismo le pasa a los profetas, lo mismo le pasa a los discípulos. Hay momentos donde nos encontramos que lo que Dios pide, que lo que Dios solicita de nosotros, pues en ese momento no nos hace tanto sentido. Es obvio que nosotros no conocemos por completo los propósitos de Dios para nuestra vida y al tener una visión muy limitada, muy limitada, muy limitada de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros y a través de la iglesia en el mundo. Es muy probable que en muchas ocasiones les hagamos lo mismo, que también nosotros salgamos corriendo en la dirección contraria, literalmente, huyendo de la voz del Señor. Y de esa huida también se aprende. Yo no sé si usted, ¿verdad?, en algún momento de su vida huyó de Dios y huyó de su voluntad y trató de enredarse en la vida, o se enredó en la vida en asuntos que nos alejaron totalmente de lo que es la voluntad del Señor. Yo creo que todos vivimos en algún momento etapas de nuestra fe
donde esa pérdida de nuestro norte, de nuestro camino, también fue parte de nuestro crecimiento espiritual. Y yo siempre me acuerdo, y vuelvo de nuevo a retomar una experiencia que tuve hace mucho tiempo cuando era adolescente, el grupo de jóvenes de nuestra iglesia allá en Aguadilla. En el pueblo de Aguadilla había un periodo del año donde se celebraban las famosas fiestas patronales, ¿no? Todos los pueblos, respondiendo a la historia española, tienen su patrón. Aguadilla no es la excepción, ¿verdad? Aguadilla es la Real Villa de San Carlos Borromeo, la Real Villa del Ojo del Agua de San Carlos Borromeo. Ese es el patrón del pueblo. Y estas fiestas patronales obviamente tienen un origen religioso, pero obviamente al final se convierten en fiestas para justificar un montón de otras cosas, ¿verdad? Y allí habían apuestas, y allí había bebidas alcohólicas, y había muchas cosas, pero también habían diversiones para jóvenes y para niños y desde pequeños. A nosotros siempre nos llamó la atención, ¿verdad? Ir a las fiestas patronales y quién no se montó en ese gusano, o en la estrella, o en la silla voladora y lo mucho que se gozaba, ¿verdad? Yo honestamente hace algún tiempo que no voy a una fiesta patronal de un pueblo, pero me acuerdo que un viernes en la noche, después que se acabó la sociedad de jóvenes, las fiestas patronales quedaban muy, muy cerca de la iglesia en Aguadilla, ¿verdad? Allí, la iglesia presbiteriana queda en la avenida José de Diego, me parece que es el número 66 y bien cerquita, apenas a un edificio y medio, está la plaza y en la plaza obviamente se celebraban estas fiestas y me acuerdo como ahora que en una de esas noches estábamos hablando después del servicio con nuestro pastor y le dijimos, pastor, nosotros queremos ir a las fiestas patronales y a nosotros nos asombró. Déjenme decirle que esto para mí fue una súper sorpresa, que él dijo, sí, vamos. Y nosotros le pedimos permiso, ¿verdad?, a nuestros padres y fuimos a la fiesta patronal acompañados del pastor y él nos llevó y él fue con nosotros y él tomó tiempo para explicarnos, miren, aquí hay esto y aquí esto otro. Y aunque yo había ido en otras ocasiones, había ido solo también, porque obviamente uno como muchacho se escapa y siempre iba. Aprendí mucho esa noche de cómo se ve desde la fe, ¿verdad? Esa realidad. Y yo creo que ahí fue uno de esos momentos donde yo aprendí a vivir en el mundo, eh, entender que soy parte de un mundo, de una sociedad, que puedo caminar entre el mundo siendo cristiano, y eso no me hace a mí un pájaro raro, un ave extraña. Al contrario, ese tiempo para mí fue un tiempo de encuentro, un tiempo de madurez y un tiempo donde esa, ese afán por ir a la fiesta se apagó, se aplacó bastante porque ya le perdimos toda la magia, ¿verdad? Ya habíamos perdido toda esa mística que había detrás, ¿no? Todo el secreto de que yo me tengo que escapar para ir a esta fiesta. Y no recuerdo hasta qué año yo volví a ir. Sé que llegaba ahí, ¿verdad? Y siempre uno se ponía su ropa y se perfumaba y se peinaba bien, ¿verdad? Para ir a esta fiesta. De manera muy sana, pero siempre recuerdo cómo me sorprendió en aquella noche un pastor que parecía ser tan estricto, ¿verdad? Y que lo veíamos tan serio y de repente nos dice, sí, yo los voy a acompañar a ustedes. Y ese fue con su cuello clerical con nosotros, caminó con los jóvenes estamos con nuestro pastor, como si fuese una gira de la iglesia. Y él nos habló y fuimos y miramos y compartimos y pasamos un día que para mí se convirtió en un modelo también de cómo la práctica pastoral y cómo nosotros como creyentes debemos también ayudar a otros y a otras a vivir y a entender la fe. Porque la fe tiene que entenderse, ¿verdad? Como decía Tomás de Aquino. La fe busca entenderse y hay cosas que no podemos resolverlas diciendo, pues, eso es simplemente pecado, no lo hagas y ya pam pam. ¿Se acuerdan de una comedia, wow,
Estoy dándole para atrás a la película en mucho tiempo, pero habían unos personajes que se llamaban los ángeles guardianes, me parece. Y, y en estos personajes, ¿verdad? Había un personaje de uno de los ángeles que siempre se portaba mal. Y me acuerdo que uno de los personajes, si no me equivoco, era de los rayos gamma, o casi todos eran parte de los miembros de los rayos gamma. Y uno de los ángeles, ¿verdad? Le golpeaba en la mano, Jacobo Morales, si no me equivoco, le golpeaba en la mano a otro y le decía, eso no se hace. Y daba gracias, ese era como el punto de quiebre de esa comedia, de ese paso de comedia, porque de algún modo todos nos identificamos con ese ángel que se descarriaba y siempre hacía las cosas mal y nos daban en la palma de la mano como la reprimenda de que eso no se hace. Y ahí otra vez, ¿verdad? Es un retornar al camino correcto, retornar al rebaño, eh, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que educarnos, aprender, entender lo que significa la vida, lo que significan todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Que son tan importantes, desde esa fe que reflexiona, desde esa fe que se entiende, desde esa fe eh, que comprende que como seres humanos nosotros no somos capaces de entenderlo todo, pero que eso que falta, o que eso que a ti te falta y a mí me falta, lo completa el Señor. El Señor completa aquellas áreas de nuestra vida que todavía necesitan iluminación, necesitan gracia, necesitan dirección. Y cuando decimos amén, estamos diciendo en tus manos, Señor, pongo mi vida, cumple tu pacto, porque tú eres un Dios de pactos, sí que cumples tu parte de la promesa. Y yo confío que aunque yo me he caído muchas veces, eh, también me levantaré, porque tú estás ahí conmigo. El Señor promete estar con nosotros en las altas y bajas de la vida y no nos va a dejar. Dice también, para ir terminando estas palabras de este catecismo, vuelvo a repetir lo anterior y añado la parte final, ¿ok? ¿Qué significa la palabra amén? Amén significa así sea, que así sea o que así sea. Expresa nuestra completa confianza en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios del pacto con Israel, cumplido por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien no hace promesa, escuchen qué palabras bellas, quien no hace promesa que no mantenga y cuya misericordia permanece para siempre. Me encantó esa frase final. Eso fue para mí como la parte, uno de los momentos altos del día de hoy. Cuando habla de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien no hace promesa que no mantenga. Wow. Si eso es así, mis hermanos, decir amén significa que lo que Dios vaya a hacer respecto a nuestras vidas se va a cumplir. Lo que la soberanía del Señor en sus planes y propósitos infinitos va a realizar se cumplirá. No como un fatalismo, no como un determinismo fatalista, no porque las estrellas lo dicen, como dicen por ahí algunos, ¿verdad? Eso está escrito ya en las estrellas, ¿no? Es que el favor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios trasciende nuestra incapacidad para cumplir nuestra parte y lo que Él ha prometido. ¿Y qué Él ha prometido? ¿Qué es lo que Jesucristo ha prometido a su pueblo? Cuando dice este catecismo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien no hace promesa que no mantenga. Esta semana estábamos hablando de una promesa importante, ¿cierto? Estamos a días de Pentecostés. Y a través de los profetas en el Antiguo Testamento, Joel habla acerca de eso. Y Jesús habla acerca de esto, que Él se tenía que ir. Pero Él hace la promesa
de que se vayan a Jerusalén porque allí Él les va a enviar el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, que es Dios presente. Así como Jesucristo estuvo con sus discípulos, el Espíritu está con nosotros, los discípulos contemporáneos y discípulas contemporáneas de nuestro Señor. El Espíritu cumple también las promesas que Jesús hace, porque Jesús no hace una promesa que no haya de cumplir. Pero hay cosas que nosotros pensamos que son promesas de Dios y le rogamos a Dios que la haga. Y nosotros tenemos que entender que esto tiene que ver mucho con su soberanía. Todo lo que el Señor prometió, lo cumplirá, tarde o temprano. Y al final dice, cuya misericordia permanece para siempre. Ese final es importante porque a veces la voluntad del Señor no necesariamente favorece nuestro entendimiento de lo que es lo justo o de lo que es lo que nosotros esperábamos de la vida. Y cuando eso pasa, volvemos de nuevo a ese punto de distanciamiento de Dios, de esa inconformidad e incomodidad, de ese sentimiento donde Dios, te amo, pero me has lastimado. Dios, te amo, pero me quitaste algo importante. Dios, te amo, pero me hiciste perder. Dios, te amo, pero no abriste la puerta que quería que se abriera. Dios, te amo, pero me quitaste algo que para mí era bien valioso. Y cuando eso pasa, cuando nosotros teníamos algo y se nos es quitado, o teníamos algo y sentimos que lo perdemos, de repente nuestra primera reacción será de preguntarnos qué hicimos mal o por qué Dios me está castigando de esa manera. Por esa parte final es tan importante, que así del mismo modo que Dios cumple sus promesas, tenemos que tener también nosotros la seguridad de que todo, mis hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace por misericordia y con misericordia. Él es todo compasión, Él es todo misericordia. La palabra misericordia está compuesta por dos partes, miseria y cordia, que significa corazón. Eso es misericordia. A sumarle a la miseria el corazón. Y aquí el corazón significa el corazón de Dios. Y que aún en nuestra miseria, cuando sentimos que caímos, como dice el salmista, en el pozo de la desesperación, aun cuando nos comamos las 10 uñas y las otras 10 no nos las comemos porque no las alcanzamos y nos comemos por dentro, nos carcoma la ansiedad, vivamos en la seguridad de que si hay una promesa de Jesús, Él la va a cumplir. Y si hay algo que sentimos que es como perjudicial, porque hay momentos en la vida, otra vez, cuando sentimos que Dios nos da la espalda, aún en esos momentos tenemos que saber que su misericordia trasciende nuestra miseria y que Él pone su corazón justo al lado de nuestro corazón para que podamos sentir su latir, para que podamos sentir su presencia y podamos sentir que Él nos ama, aunque nosotros no entendamos la forma en la que a veces Dios nos expresa su amor, cuya misericordia permanece para siempre. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bondades y gracias porque a pesar de los momentos difíciles de la vida, hoy podemos decir amén, se haga tu voluntad, así sea, o que así sea, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre amado, que en esos momentos cuando caemos y no hemos hecho nuestra parte del pacto,
tú nos levantas y tú nos das un segundo chance para que podamos, Señor, seguir sirviendo, seguir amándote, aún en condiciones cuando nosotros mismos nos hemos perdido, Señor, del camino y nos hemos alejado tanto y tanto que no sabemos dónde estamos. Nosotros somos en tantas ocasiones ese hijo pródigo, esa hija pródiga que se han alejado de la casa del buen Padre, Señor, que en tantas ocasiones ni cuenta nos damos cuán distantes estamos de ti. Pero qué bueno, Señor, que a pesar de todo, tu parte de la promesa sigue fiel. Tu parte del acuerdo continúa ratificándose y firme. Tú no retiras ni retirarás, Señor, este pacto de nosotros. Tú has prometido sostenernos, guiarnos. Tú has prometido darnos tu Espíritu Santo. Tú has prometido caminar con nosotros en las altas y bajas de la vida. Tú has prometido, Señor, suplir nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú has prometido, Señor, que cuando seamos débiles, tú te harás fuerte en nosotros. Tú has prometido que cuando enfermemos y nos sintamos quebrantados de salud, tú, Señor, posarás tu mano sanadora, conciliadora, de calma y paz por nuestras vidas. Gracias, Dios eterno, porque sabemos, Señor, que tú cumples tu parte de la promesa. Y ayúdanos, Señor, a entender esos tiempos muy difíciles cuando no entendemos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a abrazarte en todo tiempo, aun cuando nuestros ojos no nos permitan entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas, para tu iglesia y para el mundo. Bendice a mis hermanos y hermanas que están aquí conmigo en esta noche. Gracias porque a pesar de las dificultades técnicas de esta noche, tú has permitido que nos podamos comunicar, reunir y celebrar esta reunión santa para gloria y honra de tu nombre. Todo te lo pedimos dándote gloria y honra, agradecidos por tu amor. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano, mi hermana. Nos vemos mañana y acuérdenos, hermanos y hermanas de Puerto Nuevo, que el miércoles tenemos una cita. Tenemos una cita a través de Webex, la plataforma a través de la cual vamos a tener una videoconferencia para dialogar sobre, ¿verdad?, nuestros próximos pasos como iglesia, porque hemos declarado un tiempo de oración, de reflexión y de discernimiento y queremos que nos acompañes en este caminar. Así que el miércoles no tendremos nuestra noche de oración, así que nos excusan porque no estaremos por acá, pero sí estaremos trabajando en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y hoy tengo, ¿verdad?, recibí las primeras cajitas del proyecto Cajitas de Fe y Maná. Una alegría inmensa, inmensa, inmensa de ver concretarse ese proyecto, que es algo que yo siento en mi corazón, porque sé que ha sido un tiempo difícil y sigue siendo un tiempo difícil, ¿verdad? Porque esta normalización va a tomar mucho tiempo normalizarse. Y mientras habrá personas con necesidad y queremos como iglesia, como pueblo del Señor, extender nuestra mano y darle más que una oración a esas personas que necesitan y dejarles saber que Cristo ha puesto también en nosotros el deseo de bendecirles, de hacerles llegar una comprita, que aunque le dure un día y medio o 2 días, sea una comprita que lleve, ¿verdad?, además del maná, lleve una palabra de fe, una palabra de confianza, y el Señor multiplicará lo que haga falta. Amén. Un abrazo, un beso, los amo mucho, gracias por estar aquí, y bueno, ¿qué les puedo decir? Chao, que Dios los guarde y nos vemos mañana a las 9:05. Adelante en el Señor. Para atrás ni para coger impulso, yo, para nada. Arriba corazones en el nombre del Señor. Para adelante. Chao.